Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. En este episodio número 8, seguimos profundizando sobre los impactos socioambientales que los centros de datos pueden ocasionar. En esta oportunidad conversamos con dos representantes del grupo Mosacat Chile, Tania Ligia, una de las fundadoras del movimiento, y Alejandra Salinas, participante del grupo y concejala por Maipú. Aquí nos cuentan cómo se organizaron y cómo lograron impedir la implantación de un centro de datos que consumiría hasta 160 litros de agua por segundo. Que disfruten el episodio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir a esta conversación. Les quería, como tener este episodio, tenemos dos invitadas y quería darles que si se pudiesen presentar para que la gente que está escuchando sepa con quién están hablando y luego empezamos a hablar un poco más de la organización de Mosacat Chile. Te presento yo, Jani, tú me presentas a mí, ¿te parece? Me parece muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, o la hora que sea donde nos estén escuchando. Encantados de estar acá. Nosotros somos integrantes de un movimiento socioambiental de Chile y les quiero presentar a una compañera que es de nuestro movimiento, que se llama Alejandra Salinas. Ella es concejala de Maipú, de una comuna acá de Santiago, de Chile, y es participante acá activa de nuestro movimiento ciudadano. Eso. Gracias, compañera. Ignacio, buenos días o buenas tardes, o donde estén. Aquí en Chile, por lo menos, buenos días. Les quiero presentar a Tania Rodríguez. Ella también es integrante fundadora de la organización de Mosacat. Y bueno, estamos hoy día con la idea de que conozcan nuestro movimiento y los grandes logros que se han obtenido a través del trabajo desde los territorios, desde las bases, cómo es de importante la organización. Y justamente, bueno, yo conocí a Mosacat por todas las acciones que llevaron a cabo por el centro de datos de Google hace un par de años ya. Quizás podríamos hablar un poco de cómo se creó, cómo se organizaron, cuál fue el comienzo del grupo de Mosacat. Sí, les contamos un poquito. Nosotros el año 2019, antes de un estallido social que hubo acá en Chile, estábamos en una reunión donde habíamos algunos dirigentes sociales, vecinos de Cerrillos y de Maipú, y llegó una compañera que había luchado con nosotros en otras luchas para recuperar un santuario de la naturaleza que tenemos, que estaban extrayendo los mineros ilegalmente cobre. Entonces nosotros trabajamos con ella y nos vio ese día y nos dijo, bueno, ¿cuáles son las personas de Cerrillos acá? Y nos contó el drama de que venía Google. Primero lo encontramos sumamente lindo, que viniera Google acá a Chile, que estuviera en nuestra comuna, pero el problema, nos dijo, es que la cantidad de agua o todas las implicancias medioambientales que eso traía iban a ser importantes y había que estudiarlo. Así que preguntó, ¿qué personas hay acá de Cerrillos? Y habíamos dos en esa sala de Cerrillos, porque casi todas eran de Maipú. Así que nos colaboraron, nos empezaron a colaborar enseguida las personas de Maipú, los vecinos, y formamos este movimiento que es ciudadano, donde tuvimos que estudiar muchísimo sobre la implicancia, sobre la cantidad de energía que utilizaba este centro de datos, que si bien se mostraba algo muy bueno para nuestra sociedad, finalmente era muy complejo el que utilizaran la cantidad de agua, que iban a usar 2 veces la cantidad del agua que usamos en toda nuestra comuna, la iban a usar solo ellos para enfriar sus servidores. Y bueno, acá en Chile es el único del país del mundo más o menos que el agua está privatizada, o sea, son dueños personas del agua, inclusive te puedes hacer dueños de ríos. Entonces, en general, Google lo que hizo fue comprar derechos de agua a otras personas que se los habían regalado. El Estado en dictadura regalaron derechos de agua
y con esos derechos de agua quería enfriar sus servidores. Y ahí nosotros nos empezamos a organizar y esto fue creciendo y justamente a los meses después de esto, no sé, 5 meses después, 6 meses después, comenzó el estallido social acá en Chile, así que fue maravilloso como la organización y como la gente se fue sumando a distintas causas. Y una de estas causas, acá por lo menos en el Poniente, fue el derecho al agua. Y con eso trabajamos y peleamos y le peleamos a Google hasta que le ganamos. Esa. ¿Y saben por qué Google quería instalarse justamente o en esa zona o en la ciudad? Son miradas estratégicas. Ujú. Estos data centers, que en este caso era representado por un Data Luna, se Sí. llamaba la empresa que iba a hacer los trabajos. Esto que cuando uno habla de la famosa nube, no es un satélite que almacena información que esté rotando por la Tierra. Es todo lo contrario, son lugares concretos, específicos, en lugares que comunas generalmente del sector poniente o aquellas que están en una situación de menoscabo, por llamarlo así, en cuanto a que su población, de alguna forma, hay poca información, porque está un data center, tenlo por seguro que no se van a poner en las comunas más pudientes de Santiago. No, buscan justamente venir a estas comunas donde el daño medioambiental es grande, ellos vienen por 25 años, es decir, tienen un término de la utilización del espacio justamente por el daño que provocan, que en este caso eran 169 litros de agua por segundo que iban a utilizar para enfriar estos datos, porque como te explico, no anda en la estratosfera, sino que es concretamente en un lugar. Sí. Y lo hacen justamente en estas comunas que son más, que hay cierta holgura y que en general en Chile las leyes medioambientales son bastante laxas. Esa es más o menos la forma que ellos van organizando estos data centers, que ya hay uno en Quilicura y que lamentablemente su población aceptó medidas de mitigación que no mitigan nada, la verdad, porque es una biblioteca y una plaza la que dejaron para la comunidad versus todo el daño medioambiental y el gasto de agua que esto significa. Sí, la verdad es que claro, si uno cuando no sabe, no se da cuenta que en verdad todo como los servicios que usamos digitalmente tienen que estar en un lugar físico, existen realmente, y claro, son como un centro de datos, claro, como millones de computadores que generan mucho calor y claro, para poder enfriarlos se usa bueno, hay diferentes, quizás lo vamos a ver después, pero hay diferentes tipos de cómo enfriar los centros de datos, pero claro, justamente en ese proyecto era uno de los como métodos peores, que es por enfriamiento por evaporación, en que se usa, creo que dijeron como 160 litros por segundo, que es una cantidad enorme. Pero volviendo entonces a los orígenes y cómo entonces se organizaron, ¿qué tipo de actividades realizaron como para poder generar esa como tracción con la gente de la comuna? En general, acá casi todos utilizamos, hay un lugar donde siempre vamos todos los vecinos, que son las ferias libres, donde compramos la fruta, la verdura. Entonces, esos son como los puntos de encuentro que tenemos con las comunidades, antes de hacer los cabildos que después empezaron a organizarse acá en Santiago y en todo el país. Entonces, fuimos con un grupo de vecinos, nos ordenamos porque teníamos un plazo muy limitado para movernos y empezar a tener algún tipo de acción legal. Y empezamos a juntar firmas en una feria, en un invierno, recuerdo ahí muy, muy frío. Estamos vecinos y todos con trompetas, con distintas cosas ahí, vociferando en contra de la cantidad de agua que estaban usando y hicimos un listado de muchos vecinos que firmaron ese domingo en la feria. Entonces, con eso empezamos a organizarnos. Después hicimos reuniones con los vecinos y vimos realmente lo que se quería hacer, porque de una u otra forma nosotros asumimos como movimiento lo que los vecinos nos estaban pidiendo, que no decían que no existiera el data center. Nosotros queríamos que se fuera, pero los vecinos nos dijeron en asamblea, no, que exista, pero que no utilice agua. Como tú bien decías, la tecnología existe para que no utilicen agua, había otras formas. Entonces ese fue nuestro punto y esa fue la discusión que tuvimos con Google y ese fue finalmente el acuerdo que tuvimos con ellos. O sea,
si quieren instalarse, nosotros no vamos a seguir con las medidas legales, pero la utilización de agua la sacan. Y lo hicieron en definitiva dentro de un organismo que tenemos acá que se llama CIA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental que hay aquí en Chile. Sacaron el tema de la utilización de agua y metieron una forma diferente de enfriamiento, porque ellos, claro, se vienen a estos países, vienen y les da lo mismo. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos con una crisis hídrica, pero sumamente compleja, como muchos países de Latinoamérica y de Europa. Eso está pasando, el calentamiento global, todo lo que nos sucede. Entonces nosotros estamos en sequía hace como 13 años acá en este país. Entonces no era algo viable. O sea, podían haber tenido agua ellos, pero aquí lo que sucede, como es, hay derechos de agua adquiridos, si ellos tienen agua, el resto no tenemos agua para sobrevivir las personas común y corriente. Entonces, eso pasa en muchos lugares en nuestro país, que sí hay, no sé, un montón de frutillas que puedan sembrar, pero la gente que vive en esas zonas no tiene agua para tomar. Entonces, eso no queríamos que sucediera acá y por eso se fue agitando la gente y también lo que hicimos fue contratar una abogada. Eso hicimos, porque tratamos de hablar con nuestros municipios, a ver si ellos tienen abogados, pero el municipio estaba cooptado por la empresa. Ya habían tenido reuniones secretas con la empresa y habían llegado a acuerdos. Así que como individuos a pie, nos organizamos, contratamos una abogada medioambiental, nos conseguimos una y todos los vecinos poníamos una cuota muy baja, pero éramos muchos, así que logramos pagarle a la abogada y empezamos a presionar desde las asambleas, desde la territorialidad. Nosotros pegábamos muchos afiches en las calles, en las pasarelas, aparecíamos en marchas en distintos lados, porque vino el tema del estallido social y nosotros andábamos con nuestras banderas también acá en la comuna y explicándole a la gente con dípticos qué es lo que sucedía con chapitas que teníamos. Hicimos muchas actividades de ese tipo. No sé, Jani, tú, acuérdate que trajimos a la Mon Laferte también. Sí, sí, indudablemente se hizo, que aquí se confluyeron una situación político-social de nuestro país donde venían grandes demandas. Dentro de esas grandes demandas que tenía del sentir popular, que bueno, la salud, la educación, el sistema de pensiones, que no son pensiones, deberían ser jubilaciones, pero son pensiones muy malas, muy bajas para nuestros ciudadanos, vecinas, vecinos, estaba fuertemente el problema del agua. Como les decía Tania, en este país es el único país del mundo donde el agua es privada, donde tienes la posibilidad de comprar derechos de agua, tienes posibilidad de comprarte ríos, no permitir el acceso a las orillas de los lagos, donde tú te compras un terreno que tiene lago y es tuyo el lago. O sea, una aberración gigantesca en esta mirada neoliberal de la vida que lamentablemente hemos acuñado en Chile. ¿No? Y desde esa perspectiva es que confluyó este gran movimiento social donde el agua es una demanda importantísima. Tenemos sectores en Chile que son emblemáticos en esta situación. Vecinos que no tienen agua para el diario vivir, para cocinar, para bañarse, para sus necesidades básicas. Vecinos y vecinas que tienen que hacer sus necesidades en bolsas, que no tienen sistemas de agua potable, menos alcantarillado, porque el agua se está utilizando para especialmente cultivos, por ejemplo la palta Hass, que necesita mucha agua, versus nuestra palta nacional, la palta de la Cruz, que es más larguita, no es tan carnosa, pero es palta también que no necesita esa cantidad de agua. Entonces, era y sigue siendo una demanda muy importante. La gente entendió, los ciudadanos, los vecinos entendieron de la necesidad y la importancia de este recurso, resguardarlo. Entonces, como bien contaba Tania, estuvieron varios espacios, asambleas territoriales, cabildo, porque estábamos además con esto de sacarnos la Constitución del 80, hecha en dictadura por Jaime Guzmán, un ideólogo extremadamente siniestro en su actuar, que dejó muchas situaciones amarradas que perjudican la vida del buen vivir de los ciudadanos en Chile. Y desde que supieron que se iba a instalar y se iban a crear este centro de datos, ¿cuánto tiempo tuvieron como para reaccionar, para poder organizarse? ¿Tuvieron que ir rápido o cómo? Sí, teníamos un plazo muy limitado, eran, no sé, 10 días
y ya habían pasado 4, supongamos, fue como una locura en ese tiempo, por eso nos tiramos a la feria, a los centros culturales, a distintos lugares, a que los vecinos nos firmaran. Justamente entre medio de eso, porque es sumamente limitado el tiempo de la participación, o sea, los empresarios acá se pueden demorar meses, pueden pedir prórrogas, etcétera, en hacer lo que quieran, pero acá si la gente necesita participar un poco, ahora, la participación no es vinculante tampoco de la gente, es sumamente limitado el tiempo. Y a nosotros para peor de todo, teníamos, no sé, esos pequeños días, muy pocos días, y justamente había un feriado entre medio, un día feriado. Entonces, entre que no sabíamos nada, que tuvimos que leernos un mamatreco de este porte para saber cuáles eran las observaciones que íbamos a lanzar, y entre que tampoco conocíamos de derecho ambiental, si empezamos a reconocerlo ahí cuando ya empezamos a hablar con la abogada, se nos pasó el plazo por esto de que estaba este feriado en un día. Entonces nosotros hicimos la presentación y inmediatamente la objetaron por el tema del plazo de un día. Después tuvimos que volver a presentarle y a decir, oigan, pero miren, estaba este feriado, no sé qué. Bueno, por supuesto, a la gente no nos toman en cuenta. Así que no, esa primera participación legal que tratamos de hacer no nos resultó. Y fue, como les digo, una cuestión flash. Eso fue lo primero que hicimos, pero nos resultó con la gente, nos resultó para llegar, pero lo institucional no fue muy bueno. Así que tuvimos que seguir con la abogada ahí a full. Entonces, y después siguieron, claro, como por la vía legal, no fue en el fondo el periodo de consulta del impacto ambiental que hubo, sino que fue después entonces como medidas legales que empezaron. Sí, es que hubo muchas, como siempre, como les digo, el tema, hubo muchas negligencias administrativas. Entonces nosotros partimos hablando de ese tipo de negligencias, y la abogada empezó a atacar sobre lo administrativo y sobre lo legal, y empezamos ahí a pelotear. De hecho, había dentro de las observaciones que sí eran en los plazos legales, porque se piden. Además, cuando entra un proyecto, piden a los distintos organismos que hablen sobre ese proyecto. Uno de estos organismos era la DGA, que es la Dirección General de Aguas, que hablaba de este proyecto. Y en ese proyecto y en esa observación, la DGA dice que, bueno, que acá estamos en un lugar con dificultades hídricas. De hecho, después que se les dio el permiso a Google, pasaron 2 semanas y hubo un corte en los permisos sobre el tema del agua, porque nos pusimos inmediatamente como en una zona de crisis. Pero lo extraño fue, primero, que aprobaron muy rápido ese proyecto, y que ese tipo no subsanaron las observaciones que dijo esta persona de la DGA. Nunca fueron subsanadas, quedaron así como que quedaron escritas y da lo mismo, igual se aprobó. Y esta persona también de la DGA después nunca más existió. Lo habrán echado, lo habrán no sé qué, pero tampoco existió. Entonces, todo es muy truculento. Nosotros seguimos, como les digo, con las medidas legales, pero sin tener mucha fe ni confianza en aquello, o sea, porque sabemos que acá los poderes fácticos son los que dominan todo nuestro territorio nacional. Entonces, por supuesto, jamás soltamos lo que era la calle y lo que eran las asambleas y lo que eran las reivindicaciones populares que se manifiestan de las formas en que nos manifestamos en algún momento después en octubre. Entonces, entonces esa presión social quisimos sostenerla a través del tiempo, y eso lo hicimos como re bien también. Y durante todo este periodo también colaboraron con otras organizaciones o tuvieron como parte de colaboración con la municipalidad o cómo fue. Sí, efectivamente, Maipú y Cerrillo, bueno, en su inicio Cerrillo era parte de Maipú, entonces hay mucha fraternidad en ese sentido, hay mucho feeling, se trabaja en conjunto y hay mucha iniciativa también desde el mundo medioambiental. Como para contextualizarlo a los que nos están escuchando, Maipú es la segunda comuna más grande de Chile en territorio de habitantes, cerca de 700.000 personas. Dentro de la misma comuna tenemos, por ejemplo, un santuario de la naturaleza, la Quebrada La Plata. O sea, ahí también hay un sentido de pertenencia y de cuidar el medio ambiente. Y como te contaba, Maipú es la única comuna que tiene una sanitaria 100% municipal, es decir, su administración y distribución del agua es municipal. Y esta sanitaria que se llama SMAPA presta servicio a Estación Central, a Cerrillo, donde querían poner el data, y a la parte industrial de San Bernardo. Por lo tanto,
es una bandera de lucha muy fuerte en el territorio. Y de ahí que hay muchas organizaciones medioambientales, justamente porque somos una zona de sacrificio. Siempre las comunas del poniente son de sacrificio. Tenemos problemas con trazados de combustible de alta combustión, por llamarlo así, porque son los combustibles que ocupan en los aviones en el aeropuerto. Entonces hay un trazado Sonacol. Esa agrupación también se unió. Hay la gente de la Quebrada la Plata, o sea, hubieron hartos movimientos que colaboraron también de una u otra forma a que esto tuviera mucha más visibilidad, mucha más discusión y que los vecinos y vecinas, que son los primeros afectados, tuvieran claridad del daño medioambiental y el buen vivir que si se hubiera puesto utilizando agua, hubiera provocado a la ciudadanía. De alguna forma hay una conciencia de estos recursos bien fuertes en este territorio. Sí. Me gustaría agregar una cosita que hubo una experiencia muy entretenida y ahí se podría a lo mejor vislumbrar lo que logramos hacer, porque nosotros tratamos de trabajar siendo bien tácticos para el trabajo que tuvimos en contra de Google y este data center. Entonces, como estábamos en el periodo este de estallido social, también nos unificamos, además de los compañeros que eran de las luchas medioambientales, nos unificamos y íbamos en marcha con personas de la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores que había en Maipú y Cerrillos. Eso es a nivel nacional, donde se organizan los trabajadores, los sindicatos de trabajadores. También el movimiento feminista acá en Chile empezó a brotar fuertemente en esa época y las compañeras feministas también nos acompañaron también los compañeros que están en contra de estas pensiones miserables que nos ha dejado también la dictadura militar, que son los de No Más FP, y nos acompañaron agrupaciones que también eran por el derecho a la vivienda, que es Ucamau, y no me acuerdo quiénes más, pero éramos muchas agrupaciones que lo que logramos hacer fue que teníamos una reunión, logramos conseguir una reunión con Google y bueno, con la empresa Data Luna, que eran los encargados de acá en Chile de Google, que eran muy chantas. Entonces, y porque ellos querían todo al menor costo, y ellos les dijeron todo aquello a Google Chile, y era como que acá no hay problemas hídricos ni nada. Entonces, cuando empezamos nosotros a conversar con los verdaderos agentes de Google, ya empezamos a avanzar un poco en las conversaciones. Pero esa fue nuestra primera aproximación con alguien de Google que venía, era un encargado de Latinoamérica, más los de Data Luna. Entonces nosotros dijimos, ya, ¿cómo lo hacemos esto táctico? Primero en el trayecto, porque ellos, como muy bien dice la Alejandra, ellos vienen del barrio alto, del mejor barrio de Santiago, y nosotros vivimos como en el agujero, claro, porque el poniente viene en bajada. Entonces, en el camino hay unas carreteras. Entonces, en esas carreteras donde nosotros sabíamos que tendrían que llegar, la única forma de llegar, empezamos a colgar lienzos, así con calaveras, con esto del no al data center, eran cosas muy entretenidas, ¿no? Y además, muy visuales. Y además, en el camino que creíamos que estaba, bueno, aquí nosotros teníamos hartos cuestiones que ya teníamos puestas, pero agregamos muchos más. Nos conseguimos un sindicato de trabajadores acá en Cerrillo, una sede, tampoco es tan bonita, y en ese sindicato estaban todos estos representantes de las organizaciones populares y de las organizaciones, todos con sus poleras que decían acá CUT, que decían feministas, con las pañoletas, con todos. Entonces éramos, no sé, 20, 25, no recuerdo más o menos cuántos éramos, Alejandra, pero Sí, muchos. sí. Sí, entonces cuando llegaron estas personas, primero igual estaban medio asustados, pero nosotros, por supuesto, conversamos con ellos todos. Entonces, igual fue un impacto que nos vieran a todos unidos, porque en general es eso lo que dice Alejandra. Nosotros por el tema del agua, por el tema medioambiental y por muchos temas, y son cuestiones transversales que nos atraviesan a todos los que hemos estado sometidos a, a esta codicia extrema de algunas personas que existen en nuestro país. Entonces, eso fue muy potente, pudimos hablarles directamente y se fueron con un buen golpe de persistencia y de dignidad de las personas. O sea, aquí no van a pasar. Eso les dijimos y les quedó más o menos claro. Así que Sí. eso fue muy entretenido.
Sí, y en esa reunión fue muy interesante lo que sucedió porque llegan estos personajes que además físicamente eran como grandotes, así, se notaba que venían de otro lado, esa mirada eurocentrista de repente que uno tiene, y empezaron a hablar en inglés. Ellos llegaron hablando en inglés y traían a alguien que les traducía. Entonces, para nosotros, primero fue una falta de respeto, porque si ellos vienen a trabajar a América Latina, tienen que manejar el idioma. Aquí somos nosotros los dueños de casa. Pero pasó algo muy paradójico, que dentro de las personas que ahí estaban, de los representantes de la sociedad, las feministas, los otros movimientos socioambientales, Noma FP, también había compañeros que manejaban el idioma inglés. Entonces, cuando la conversación estuvo avanzada y esta persona nos traducía y íbamos este pimponeo, una de las compañeras le pregunta al traductor que por qué le dice eso, que no es lo que estamos hablando. No está traduciendo, no está siendo fiel la traducción. Y se sorprende. Y ahí empieza la compañera a hablar un perfecto inglés, otro compañero más de Mosacar, y fue para ellos bastante sorprendente, porque su cara así lo decía, de darse cuenta que no venían a ellos mal pensando de nuestras capacidades. Sí, hay desarrollo y claro, el inglés universal, muchos compañeros lo manejan, y eso fue fuerte también, fue potente. Se dieron cuenta que no estábamos en pañales, por decirlo así, había información, había trabajo muy concienzudo en cuanto a cómo enfrentarlos. Y como bien dice Tania, la comunicación que se dio en estos espacios de poner, pensando, porque para llegar a Maipú no hay muchas las posibilidades, los accesos son bien restringidos, tenemos dos carreteras que llegan a Maipú con salidas bastante deficientes, porque de verdad Santiago ha crecido desmesuradamente, no con un plano regulador muy claro, y eso nos afecta precisamente a este lado de Santiago, porque para el otro lado son 4 vías, carreteras gigantes, para acá con suerte una, y el hacer este trabajo de poner los carteles, también fue importante el trabajo mediático que se hizo. Google vive de las comunicaciones, eso es Google. Entonces, darle en ese punto es también su talón de Aquiles, porque ellos se venden como una empresa respetuosa del medio ambiente, que propicia conocimiento, que habla a lo mejor de la democratización de la información, y bueno, justamente ahí es donde se hizo el trabajo fuerte, por todos lados, dejando en claro el daño medioambiental que iba a causar. Entonces, fue bien, tácticamente muy bien pensado por Mosacat, y a su vez también Google se dio cuenta de que aquí era verdad, que no iban a pasar. No iban a pasar por encima, por ningún motivo, que estaba la herramienta y que íbamos a poner todo nuestro empeño y trabajo para que no fuera. Y desde ese primer encuentro hasta que definitivamente se decide que no se va a hacer ese tipo de centro de datos, ¿cuáles fueron las etapas? ¿Qué más tuvieron que hacer? ¿Hubo como una voluntad después de la parte de Google de acercarse a ustedes o tuvieron que seguir empujando desde su lado? Tania, mira, dame un minutito. Sí, dale, dale. Y para reafirmar esto, hicimos una gran convocatoria en donde físicamente se iba a poner el data center en la calle, ¿cómo se llama la calle esta del mall? ¿Camino Porque hay un Lonquén? mall, claro, Camino Camino Lonquén. Lonquén, está la carretera Américo Vespucio, que hay un centro comercial grande, y esto está en una que intersecta. Entonces aquí en Camino Lonquén hicimos una actividad, llevamos un tremendo lienzo, las poleras, la gente, y en un momento de las conversaciones, avanzando en este proceso, nos pidieron, oye, por favor, no vayan, no sigan haciendo esto. Se sentían presionados la gente de Data Center por la movilización en la calle. Para ellos fue un golpe fuerte que llegáramos, pusiéramos las pancartas, nos manifestáramos, las fotos por todos lados en las redes, porque ocupamos sus mismas estrategias, pues sus mismas técnicas de venderse, de blanquear su imagen con una realidad que era concreta. O sea, en un lugar donde hay problemas de agua, aquí hay muchas comunas que están declaradas con crisis hídrica, que estaban haciendo un prejuicio súper grande. Claro, y en este proceso fue una de las estrategias y como te va a relatar Tania, fue fundamental esta mirada también de la propaganda y de una propaganda bien hecha, clara, concisa, demostrando con hechos concretos. O sea,
cuánta agua yo ocupo, cuánta agua ocupa una comuna versus lo que ellos iban a ocupar en segundos. Claro, nosotros en general fue ese proceso. Dimos como el primer golpe cuando hablamos en esa reunión. Nosotros seguíamos con la vía legal. O sea, estas son otras vías además. La vía legal iba ahí la abogada haciendo todo lo posible y nosotros juntando la plata para la abogada entre todos. Y por el otro lado, lo que logramos conseguir, además de esto de seguir hablando, de las comunicaciones y las redes sociales, que decía la Jani, era que en algún momento se abrió, como estábamos en este proceso de lucha popular en la calle, acá estaba la escoba, se estaba incendiando Chile, pero había muchas esperanzas puestas en un cambio que tenía que existir en este país. Logramos, los municipios empezaron a abrirse hacia hacer consultas a la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir al municipio, nuestro municipio donde habían hecho arreglos secretos con Google, enfrentamos a los concejales y al alcalde de aquella época, les contamos a todos ahí a través, porque nos metimos en dos consejos que se hacen, que son públicos, y nos dejaron explicar lo que sucedía y bueno, con eso al final logramos que en el consejo se aprobara que en esta consulta popular que se iba a hacer la comuna de Cerrillos, iba a preguntar distintas cosas y otras comunas en Santiago, lográramos poner el tema del data center. Entonces, si la gente iba a querer que estuviera el data center o no. Por supuesto, nos hicieron una trampita en cómo escribieron la pregunta, que era una pregunta muy capciosa como la pusieron. Entonces nosotros tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos en explicarle a la gente, o sea, esa pregunta que trata de decirte que digas que sí, en realidad es que te va a quitar el agua, eso nunca parecía lo del agua, decía como, ¿quieren Google en Cerrillos? O sea, todos quieren Google en Cerrillos, era como muy rara la pregunta, entonces, por más que lo pusimos, el tema de la pregunta fue complejo, entonces nos tuvimos que tirar a la calle porque ahí teníamos que ganar, eso teníamos que saber, por más que no era vinculante. Eso igual iba a ser fuerte para Google. Bueno, logramos ganar y ese fue el punto de inflexión. Ese más lo otro que habíamos hecho y desde ese momento que la ciudadanía de acá de Cerrillos dijo no queremos ese data center. Entonces ahí ya se acercaron más estas personas, pero ya no eran los de Data Luna de acá en Chile, sino que ya empezamos a hablar con la gerencia de Latinoamérica en Google y eran 3 mujeres igual que empezamos a tener como reuniones en común, todos vía Zoom. Entonces, o Meet parece que era, si eso es de Google. Entonces, en eso, ahí pudimos seguir avanzando bastante mejor y les pudimos explicar, si esa era la cuestión, si ellos no entendían, si la información que les habían dado acá en Chile no era tal. Y empezamos a conversar como esto sucedía y nos empezaron a explicar también el tema del por qué los data centers aquí y el orden, porque tienen muchos data centers que vienen a Latinoamérica. Eso. ¿Cuándo fue la fecha entonces exacta que al final se decidió que ya no se iba a usar el agua para el enfriar? Eso fue hace cerca de un año y medio, más o menos, Jani, cuando ya llegó al CEA, porque nosotros necesitábamos, cuando dimos la conferencia de prensa, fue 2 años atrás. Sí, por Año y lo menos medio. 2 años. Sí, Sí. 2 años, dije yo. Sí, la conferencia en la CUT, que Exacto, sí, eso fue porque nos dijeron, en ese momento nosotros necesitábamos esperar que realmente lo hicieran y lo hicieran de manera legal. O sea, entonces metieron una cuestión administrativa y hicieron la transformación de su resolución de calificación ambiental, que ellos la tienen ahí, y transformaron su forma de enfriamiento. Y entonces iban a usar aire en vez de agua. Y ahí nosotros de acuerdo a lo que nos dijeron los vecinos, porque nosotros mal que mal somos representantes en esa causa de lo que nos dicen las organizaciones. O sea, nosotros no queríamos que estuviera acá, pero los vecinos nos dijeron, no, si nosotros sí, si no usan agua. Entonces, hasta ahí llegaba nuestro requerimiento y ahí en ese momento nosotros bajamos nuestras demandas legalmente y nos seguimos con eso. Y Google en realidad todavía no se instala y no sabemos si va a volver a instalarse acá por lo menos acá en Cerrillo. claro, porque ellos además, dentro de la propuesta estaba el hecho de que iban a dar trabajo a personas en la construcción, que iban a privilegiar que fueran del sector, de la comuna, y también un pequeño grupo de personas que iba a quedar estable mientras se estuviera accionando, que son 25 años. Pero tampoco era el volumen tan grande. Este Eran tipo 50.
claro, este tipo de planta se maneja con poco personal, o sea, más iba a ser mientras lo construyeran, pero estable durante estos 25 años iba a ser muy poco. Y como te digo, las medidas de mitigación siempre son mínimas, o sea, la verdad es que la misma palabra mitigación es un poco ensarcir el daño que se hace, pero el daño se hace igual. O sea, ahí también hay que ser súper certero que no siempre las mitigaciones vienen a resolver el problema. Es un pequeño maquillaje a la O situación. sea, de hecho, para complementar eso, lo que ofreció Google y lo que había aceptado aquí el municipio eran 1.500 árboles. Eso era la... Entonces, nosotros nos reíamos y ahí mismo en el consejo les dijimos, o sea, vamos a tener 1.500 árboles que supuestamente nos van a dar, no sabemos dónde, y no vamos a tener el agua suficiente para regar esos 1.500 árboles. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, eso suele pasar en que se propone, hay un impacto según un eje, que en este caso es el agua, y dice, si voy a compensar mi impacto en medio ambiente voy haciendo, por ejemplo, plantando árboles que uno podría decir, bueno, van a absorber dióxido de carbono, pero de ahí a que los árboles sigan viviendo y todo, y hay que regarlos justamente, entonces encuentro a veces un poco, no sé si ridículo, pero poco honesto decir voy a mitigar o voy a compensar mi impacto de consumo de agua, no sé, plantando o haciendo otras cosas que en el fondo no vienen a compensar el mismo eje. Entonces no son cosas comparables y o sea, me río porque no es el primer caso, no es la primera empresa que trata de verdecerse, de ser un poco como más verde, diciendo que mitigan cosas, pero que, claro, son ejes completamente diferentes o son proyectos que no son viables, como como los árboles, tener que regarlo, no tiene mucho sentido. ¿No? Y sin planes de manejo en el tiempo, Claro, porque es algo puntual. Pero todo esto necesita mantención, necesita un cuidado, necesita gente a cargo también de que esto se vayan dando estas situaciones. Entonces, ellos proponen soluciones o un cambio que no es un cambio, la verdad. Están propiciando una situación que no es viable, sostenible económicamente, no generan el compromiso con la comunidad por 25 años. Es solo eso puntualmente en el tiempo. Entonces, tampoco es real que ellos tengan la mirada de generar un mejor vivir en la comunidad que se insertan. Es decir, son unos malos vecinos, no los queremos de vecinos. y porque, bueno, hicieron todo este proceso de lucha contra el uso de agua, pero yo me pregunto si hubiese mañana o en un año más otro proyecto igual que viniese a tratar de instalarse o hacer algo. ¿Hay algo que ha cambiado entre estos años, estos 3 4 años? ¿O alguna diferencia en que va a ser más difícil o es todo el mismo proceso que habría que hacer? Según su experiencia, ¿ven algún cambio en estos 4 años? La verdad es que no hemos tenido ningún cambio sustancial a lo que son, por un lado, el Ministerio del Medio Ambiente. Lamentablemente es un león sin dientes, no tienen facultades tan específicas que permitan efectivamente que estas empresas no incurran estos daños medioambientales. Lo que hemos aprendido en el tiempo, por un lado, es vincularnos con salud. El Ministerio de Salud sí tiene las facultades de clausurar, prohibir, multar. Bueno, el medio ambiente también multar, pero son unas multas irrisorias que sale mejor pagar la multa y no hacerse ningún problema. Y por otro lado, lo que sí es cierto es que se sienta un precedente jurídico. Sí se pudo sacar al data center en el sentido de que no utilizara agua, porque el data center igual se va a instalar, no sabemos aún cuándo, si es que efectivamente lo van a hacer, pero ya hay un precedente jurídico que podría servir de base para otras comunidades. Pero en lo que son leyes así puntuales, la verdad es que no ha habido un avance, o sea, en la misma situación. Pero sí hay un avance en el tema de las personas, de las organizaciones. O sea, ya hemos logrado diferentes organizaciones y los vecinos el madurar más, el saber y el poder sentir que los cambios se pueden hacer si nosotros lo queremos hacer y si nos unimos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien hemos perdido muchas cosas a lo largo de estos últimos años, un par de años en nuestra patria, en nuestro país, hay cuestiones que sí hemos visto que hay esperanzas, que hay personas que sí se las van a jugar y que hay más organizaciones. Así que creo que en ese sentido la población sí estaba más preparada, no nuestras instituciones que
tienen que ir en un proceso. Igual se ha cambiado un poco el tema del C, hay una presentación ahora para que hayan variaciones, qué sé yo, se está intentando que esta cuestión, Mejor. que el Ministerio del Medio Ambiente mejore, pero es muy difícil en un país como el nuestro. Pero las organizaciones sí, ahí estamos. Y justamente hablando de la organización misma de Mosacat, ¿cuáles son ahora, una vez que ya bueno, se terminó este proceso con Google, cuáles han sido sus acciones, qué están haciendo ahora, hay otros proyectos que están amenazando también el agua, qué están haciendo ahora? Se está constantemente en alerta. Creo que Mosacat y en general los movimientos socioambientales comunitarios de Chile estamos siempre en alerta. Ha habido una mirada, como bien decía Tania, de entender que esto se trabaja a través de la comunidad, de que nos tenemos que afianzar y trabajar en conjunto. Hemos logrado, por ejemplo, establecer y trabajar en una red de humedales de Santiago, estrechar lazos ahí con otras comunidades, también participar en otras instancias, como por ejemplo que en Chile no tenemos una ley de olores, no hay los olores que despiden todo tipo de empresas, como por ejemplo, nosotros aquí en Maipú tenemos la planta de aguas servidas, es decir, el tratamiento de las aguas con residuos orgánicos, más grande de Latinoamérica, que está en La Farfana, que además querían poner otra planta más. Entonces, a través de la unión del trabajo colectivo, también en esa instancia se ha podido participar como movimiento socioambiental, apoyando, participando. Entonces, siempre aquí, sobre todo el poniente, tiene banderas de lucha. Ahora estamos trabajando también, por ejemplo, se viene una nueva carretera que está programada hace más de 20 años por el MOP, es decir, gobierno, donde hace 20 años atrás el trazado que habían dado, claro, efectivamente era el correcto, pero las cosas han cambiado mucho, las situaciones son diferentes, estamos con una crisis hídrica, estamos con un calentamiento global que nos lleva a cuidar y preservar todos aquellos pulmones verdes, y está pasando a 50 metros la Quebrada de la Plata y lo corrieron un poquito, por ejemplo. Y ahí también es una bandera, una nueva bandera de lucha. Hay hartas instancias donde el trabajo hemos sacado, hemos de alguna forma, estamos trabajando, estamos levantando nuevas luchas que son inagotables. La verdad que aquí el atropello a los derechos humanos en cuanto al buen vivir es a diario, o sea, en constante alerta. Sí, no sé, para agregar un poquito eso es que en general nosotros nos hemos abocado después de la lucha con Google, claro, a afianzar lazos con distintas organizaciones y a tomar algunos problemas medioambientales locales. En ese sentido hemos intentado y apoyar lo que dice la compañera, el tema de las leyes de olores. Hay dos compañeros de nosotros que está ahí full con eso, también estaba Rodrigo en eso, también nos conocimos en que han estado trabajando, apoyando aquello. En algún momento también, no sé si ahí habló la Alejandra, de que venía Sonacol, que es esta empresa que entuba diésel Combustible. o no sé qué, algún tipo de combustible hacia el aeropuerto y pasa por nuestras zonas, por el piso. Entonces nosotros tenemos las napas subterráneas abajo. O sea, nosotros al ser al poniente y al estar en un hoyo, la acumulación de las aguas que vienen desde arriba, que ya las usan las mineras en la cordillera, les han quitado casi todas el agua, lo que ha quedado acá, ese residual, es lo que nosotros tenemos y al final es como la reserva de Santiago de agua, y esa la tenemos acá en Cerrillos Maipú. ¿Cuánta agua hay? Nadie sabe porque no se han hecho estudios, solamente lo tienen los privados, el Estado no sabe cuántas aguas hay, nosotros no sabemos cuánta agua hay, pero seguimos pinchando esas napas y usándolas. Entonces, al pasar esto, nosotros pensamos, oye, es posible que esto se fracture y que empiecen a ensuciar las napas, obviamente. Hicieron un estudio y les dijeron a otros compañeros, que son los de Maipú, de Sonacol, sí, efectivamente le entregaron el estudio. Si esto se fisura, claro que va a ensuciar las napas y no se van a poder usar. Sin embargo, siguieron trazando y siguieron poniendo ahí, pero trataron de hacerlo acá en Cerrillos. Y ahí nosotros dijimos, o sea, no nos metimos en el lado de los compañeros que están, y ahí fue cuando nosotros nos empezamos a saltar, e inmediatamente los de Sonacol, cuando nosotros íbamos a poner la demanda y la denuncia, se corrieron. Así que fue una de las cosas que nos salió así bien, fue en el momento más álgido que también nosotros estábamos en una posición bien fuerte como organización. Teníamos a mucha gente porque estábamos en plena pelea con Google,
pero eso logramos hacer. Ahora, una de las cosas que, como dice Alejandra, que hemos tratado de hacer, además de apoyar al resto de los compañeros y a todo esto, el tema del agua. Para nosotros fue súper importante el plebiscito que tuvimos no este último, el anterior, que tuvimos acerca del cambio de la Constitución. Entonces, donde los derechos de agua iban a ser, por supuesto, un bien nacional de uso público, o sea, iba a ser algo que podíamos utilizar todos los seres humanos y eso era la prioridad. Entonces nosotros trabajamos con los compañeros que estuvieron en aquellos momentos haciendo estas presentaciones, apoyando por redes sociales. También entregamos nuestros minutos que teníamos en la televisión para que conformamos un comando por el agua a nivel nacional. Estuvimos trabajando mucho por esa constitución y salimos a las calles para tratar de que tuviéramos ese derecho como chilenos, en realidad, y como, bueno, con las personas que viven en nuestro territorio. Y sí, fue harto agotamiento. Toda esa época fue muy fuerte en ese sentido. Perdimos, fue duro también, fue muy fuerte para todos, pero seguimos con el tema territorial, que nunca lo soltamos. El tema del trabajar con la municipalidad ya fue más fuerte. Después que ya les dijimos y las encaramos diciéndole, oigan, ustedes hicieron estos tratos escondidos de la comunidad, después ya vino otra nueva alcaldesa, entonces ya hemos podido insertarnos y decir, oigan, esto tienen que hacer, o esto no debiera hacer, o esta empresa está haciendo tal cosa, y hemos podido lograr y generar este feedback con estos agentes locales. Bueno, la compañera aquí, Alejandra, salió elegida en Maipú como concejala y también ha podido, con otros compañeros que también son concejales ahí, el poder meter esta mirada medioambiental dentro de la comuna y el tema del cuidado del agua. De hecho, ella es presidenta de la comisión de SMAPA, que es esta sanitaria municipal, que estaba pero totalmente deteriorada y sin que le habían hecho nada durante no sé cuántos años en los gobiernos anteriores locales. Entonces no habían ingresado los recursos que tendrían que haber ingresado. Entonces eso ha ido variando, ha ido mejorando en todo este tiempo y eso también es trabajo que ha hecho fuertemente la concejala ahí en el trabajo y ella es miembro de nuestra comunidad y por supuesto nosotros atrás apoyando. Y las otras cosas que ahora, claro, lo que dice es que viene una autopista orbital que estaba hecha hace muchos años y claro, y nos pasa por lugares que son como ese santuario de la naturaleza, donde nosotros peleamos hace más de 10 años atrás para sacar a unos mineros ilegales y logramos consagrar ese sitio como un lugar donde tiene que volver a renacer este es nuestro pulmón verde que tenemos en la comuna. Va a pasar a 200 metros. Y además querían dejar como ustedes pueden salir de esta autopista y van a poder entrar a este santuario, nos decían las personas que están organizando y haciendo este tramo. Entonces nosotros decíamos, pero este santuario no es para visitarlo, porque está tan deteriorado y con estas especies que están en extinción, que no es para que la gente lo visite, sino que tenemos que primero resguardarlo y después veremos qué es lo que sucede. Entonces hay una desconexión total con los territorios y con las necesidades, por lo menos del tema medioambiental. Hay otros lugares que pasa esta autopista donde son zonas rurales y donde es lo único que queda además de la ruralidad, donde hay gente que planta y todo eso, van a pasar por ahí. Y además hay un bellísimo lugar donde confluyen la cordillera de la costa y hay un cordón montañoso, que si bien no ha sido como muy utilizado ni nada, pero se ha mantenido, se ha logrado mantener más o menos incólume de tanto ser humano, de tanto vehículo, y ahora quieren eso cruzarlo además, es lo único que nos queda. Entonces uno ve esta desconexión. Tenemos además unos humedales acá en el poniente que se han convertido en basurales, que nunca los han tampoco tratado. Entonces estamos ahí en constantes luchas por un montón de situaciones que van sucediendo y en lo que se pueda tratamos de ir mejorándola de esa forma. Y si hubiese, por ejemplo, a nivel organizacional o personal, un cambio que se pudiese lograr, que dijeran, me gustaría que no sé, la otra semana esto cambiase, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Bueno, yo creo que lo primero que tendría que cambiar, tiene que cambiar, y para eso vamos a trabajar, es que se vuelvan las aguas al Estado, y especialmente las municipalidades que son los gobiernos comunales, locales, donde se llega a los vecinos y vecinas. El agua tiene que ser de consumo humano. Primeramente, no puede privilegiarse para los procesos industriales, tiene que ser de consumo humano.
Eso, yo creo que eso es lo imperioso, es la bandera de lucha y es por lo que vamos a seguir trabajando. ¿Y eso cómo se logra? En este país, lamentablemente todo se logra en la calle, con pataleo. Como me dijo una vez una vecina, me dice, oiga, pero nosotros no quemamos neumáticos. Y yo le digo, yo tampoco, porque soy medioambientalista, eso sería generar mucha contaminación. Pero sí estar en la calle, los carteles, ocupaciones de alguna vía que sea de gran afluencia y generar un impacto en la ciudadanía, una para que se den cuenta y otra para que aquellos que están para hacer las leyes reaccionen. Aquí tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores que es muy laxa. Hay proyectos de ley que son importantísimos de sacar y aprobar y hacer la bajada real, que están durmiendo hace 5 o 6 años en el Congreso. O sea, han habido iniciativas para hacer cambios, pero no hemos tenido la fuerza como ciudadanía de presionar a aquellos que hemos elegido en estos puestos de poder donde se hacen las leyes que realmente hagan los cambios. Y ahí hay que presionar. ¿Y para ti, Tania? Sí, efectivamente el tema del agua es un tema principal para todos los chilenos. Eso nos ha tenido, y es como el hito, como el símbolo de este neoliberalismo extremo que han impuesto en nuestro país. De hecho, los días 22 de marzo es el Día Internacional del Agua y nosotros este sería como el tercer año que participamos en algo que las otras agrupaciones, el MAT es una agrupación que agrupa muchas agrupaciones en Chile y siempre ha estado en la calle por el tema del Día Internacional del Agua. Y hace 2 años ya, este es el tercero, que nos han invitado a ser parte de esta organización sobre el Día Internacional del Agua. Entonces nos vamos siempre al lado del Cerro Santa Lucía los 22 de marzo y ahí nos instalamos con Modatima, el MAT y nosotros hacer este llamado. Y lo más importante de esto también, y una de las cuestiones los factores que influyen en esto es el tema de también tener conciencia. Y para eso la educación, y hay un grupo de compañeros de nuestra organización que están en eso trabajando harto, en esto de concientizar de la importancia del medio ambiente y obviamente como centro de todo tenemos el agua, que es el centro de todo. Entonces, sí, para mí también es eso. Ujú. Y bueno, antes de terminar nuestra conversación, ¿hay algo que le gustaría agregar? ¿Algo que piensan que no conversamos o que falta que les quieran decir o comunicar? Yo creo que, como siempre, recalcar la importancia de la unidad en el trabajo, demostrarle a cada uno de nosotros que sí es importante la organización, que sí es importante votar, que sí es importante, aun cuando uno diga, pero es un voto, pero ese voto se junta con muchos más, y cómo el trabajo del territorio, de las bases, logra hacer cambio, pero una base informada, donde demos las herramientas necesarias para tomar esas decisiones que hacen los cambios. Lamentablemente hemos vivido un tiempo donde hemos estado aletargados como pueblo, como ciudadanos, donde el voto que fue voluntario, por lo tanto no mucha gente participaba en los procesos eleccionarios, quedando en manos de unos pocos decisiones fundamentales para el buen vivir de todos. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. Tenemos un pueblo que está educado, sabe leer, sabe escribir, sabe, pero con esa falencia de 50 años de mala educación, donde cuesta seguir instrucciones, donde hay que leer varias veces un texto para entenderlo y considerando esa realidad, entregarle herramientas suficientes para que todos, todas y todos se entienda a lo que queremos apuntar. Y como bien decía Tania, ahí la educación como ente formador, educación inicial, los preescolares, el kinder que le llaman, desde la sala cuna menor hasta que llega el proceso a primero básico, de primero básico hasta octavo y octavo que llegamos a la enseñanza media, cómo ese proceso, cómo esos planes de estudio generan ciudadanos con más herramientas en cuanto al pensamiento crítico, en cuanto al compromiso social que significa participar de las diversas instancias, que las consultas populares, que las consultas del CEA, que los cabildos, que cómo vamos propiciando que entre todos vamos apostando por un buen vivir y cómo ahí como ciudadano es mi responsabilidad también. O sea, a la larga es como logramos a través de la organización, la entrega de herramientas, hacerle frente
a este neoliberalismo que nos llama a preocuparse cada uno de su cada uno, con su casa, sus posibilidades, y no entender de que esto es un colectivo. Aquí salimos todos juntos a flote. Aquí solos no puedes. Vivimos en comunidad y es justamente la comunidad la que nos fortalece, la unidad en cuanto al trabajo territorial. Creo que eso es súper importante rescatarlo, recargarlo y estar siempre, siempre constantemente poniéndolo sobre la mesa. Educación, herramientas y unidad. Justamente me hacía pensar que el derecho a agua, el acceso al agua, es un tema que realmente es transversal. Cuando se consume agua, no es solo la localidad donde se consume que da agua, sino como decía, están las napas subterráneas. Todo eso forma parte del mismo sistema en que todo afecta a todos los que viven en la localidad, en el sector, y no es solo como muy local, pero es de todo, en este caso de la cuenca que se alimenta. Y claro, es como un buen punto de encuentro que entender que algo afecta no solo a un sector, pero es transversal, como lo habíamos conversado. Claro, exactamente, sí, esa es la cuestión. Siempre tratamos de ver también como un tema de gobernanza del agua a través de las cuencas. Así tendríamos que dividirnos y ya tendríamos que tener ese foco. A través de las cuencas sabemos cuánta agua tenemos, ni siquiera, como te digo, tenemos esa claridad todos, y desde ahí gobernarnos y ver, cuánto más puede crecer una ciudad, cuánto menos puede hacerlo, cuántas industrias pueden tenerlo. Pero eso no podemos hacerlo, como les digo, porque acá estamos cooptados por estos empresarios que al final quieren más y más. Entonces, el tema de su necesidad de enriquecerse más sobrepasa y pasa por encima de las personas y las comunidades y del medio ambiente, por supuesto que es la base de una comunidad. Nosotros en ese sentido que hemos tenido como un par de reflexiones, no sobre el medio ambiente, sino que sobre la organización social, que es el tema de la unidad, como decía Alejandra, y otro tema es el tema de las tácticas y estrategias que tú tienes para luchar contra estos enemigos que son poderosos. Entonces, esas dos cuestiones y sobre todo el tema de la unidad es sumamente importante para enfrentar a estos empresarios que de repente no quieren saber más allá y solamente quieren ver su beneficio. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta era que este Google internacional era distinto a estos representantes de Google en Chile. Entonces, estos representantes de Google en Chile eran muchísimo más mezquinos que este Google internacional, que cuando se puso a trabajar con nosotros, nos logró entender después de muchas reuniones, o sea que lo que nosotros decíamos no era irrisorio, ni no era, sino que era un hecho real. Cuando ellos se dieron cuenta de ese hecho y se dieron cuenta que nosotros íbamos a seguir en contra, empezaron a conversar y ellos nos dijeron claramente, si ustedes y la comunidad no nos quiere ahí, no vamos a estar. Ellos de una u otra forma cumplieron su palabra, nosotros también, y ellos ya tenían una inversión gigante. ¿Sí? De hecho, una de las cuestiones, porque este data center no solamente era para Chile, era para algunas cosas de Chile, pero era para Latinoamérica, para toda Latinoamérica y otros países. Porque acá tampoco tenemos que olvidar que también hubo este cable que también instaló Google, que pasa por el océano y que llega a nuestras costas, a las costas chilenas. Entonces, todo esto está enlazado con este emplazamiento que tiene Google dentro de Latinoamérica y de otros países en el mundo. Sabemos que en Europa ya se ha restringido mucho el uso de los data centers por el tema hídrico y por la cantidad de energía que utilizan, porque usan mucha energía y toda esa energía también daña el medio ambiente. Entonces, de una u otra forma tenemos que, si nosotros queremos crecer como sociedad, tenemos que ir poniéndole las pausas que necesitamos para lograr crecer, pero en la medida de que podamos crecer, sin terminar en extinción por esto de que queremos más y queremos más. Entonces esa es la pausa que tenemos que tomar como humanidad y decirnos, o sea, ¿cuál es lo principal aquí? Es la sobrevivencia. Y para eso necesitamos a la naturaleza. Y todo esto otro que también queremos, o sea, a mí me encanta meterme en internet y hacer otras cosas, sí, súper importante. Sin embargo, lo principal es poder tomar agua, si no, no sobrevivo. Así que veamos eso en un término como sociedad de racionalidad finalmente. Eso.
Claro, de cómo crecemos, pero respetando, claro, lo que nos sustenta en el fondo, porque crecer por crecer sin tener un sustento no nos lleva a ninguna parte, en verdad. Tania, Alejandra, muchas gracias por haber venido acá y conversar conmigo. Fue muy interesante, me gustó mucho y les agradezco de verdad de haber tomado el tiempo para conversar. Bueno, Muchas desde gracias acá a de ti, Chile. Ignacio. Sí, muchas gracias a ti, Ignacio, y a esperar de que a través de esta conversación podamos hacer lazos internacionales también con otros compañeros. Sé que, por ejemplo, en Alemania también están sufriendo una gran crisis hídrica y que por el contrario, llevamos la delantera en ciertas situaciones y cómo vamos haciendo lazos de conocimientos, de herramientas para en conjunto ir creciendo y poniendo estas pausas, como tal lo describió también Tania, en cuanto a que hay que equilibrar el desarrollo con la vida. No tiene mucho sentido seguir desarrollando para que no haya nadie, o los mismos de siempre, aquellos acomodados, aquellos que manejan el mundo y propician las guerras y propician todo este tipo de situaciones donde el 80% de la población se ve afectada, donde estamos todos los demás. Hay que llegar a ese equilibrio y esas pausas. Muchas gracias, Ignacio. No, muchas gracias a ustedes. Espero hayan encontrado interesante esta conversación, que nos recuerda cómo la tecnología es capaz de impactar tanto al medio ambiente como a nuestra sociedad y nuestras comunidades. Por eso, antes de aceptar una tecnología, tenemos que preguntarnos sobre su utilidad y compararla con los impactos que va a tener. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en el próximo capítulo de Axolitech Podcast.